Buenas noches, una nueva edición de La Verdadera Historia. Lo que vino detrás después de la conquista del desierto. He tratado de ser lo más ecuánime posible y tocar todos los temas con total independencia. Vamos a empezar por el destino de los vencidos. El informe oficial de la comisión científica que acompañó al ejército argentino dice que 14.000 indígenas resultaron muertos o tomados prisioneros. Los prisioneros fueron tanto combatientes como no combatientes. Poco después Roca precisó ante el Congreso de la Nación que se habían tomado como prisioneros 10.539 mujeres y niños y 2.320 guerreros. Se estima que la campaña argentina fue causa directa de la muerte de más de 1.000 indígenas, hombres, mujeres y niños. Una parte de los sobrevivientes fueron desplazados a las zonas más periféricas y estériles de la Patagonia. El investigador Enrique Maces ha identificado que muchos de esos prisioneros fueron utilizados como mano de obra sometida en las cosechas de uva y caña de azúcar en Buenos Aires, en Tucumán. Y unos 3.000 personas fueron enviados a Buenos Aires, donde los separaron por sexo a fin de evitar que procrearan hijos. Para concentrar a los prisioneros se levantó un área cercada con alambre en Balcheta o comarca del Río Chiquito, lugar que hasta hace poco antes había sido asiento de una comunidad puelche. La investigadora Diana Lento afirma que también hubo campos de concentración en Chichinales, Rincón del Medio y Malargüe. Los prisioneros fueron trasladados a pie por más de 1.000 kilómetros y luego por barco hasta Buenos Aires, donde se estima que llegaron unos 3.000 prisioneros. Algunos sobrevivientes han relatado la crueldad del trato, incluyendo el asesinato, la mutilación e incluso la castración de las personas que no podían continuar por el cansancio. Al llegar a Buenos Aires, algunos hombres, mujeres y niños prisioneros fueron obligados a desfilar encadenados por las calles de Buenos Aires. Luego se dispuso que los niños y mujeres fueran entregados para trabajar forzadamente como sirvientes de las familias ricas. Los hijos fueron separados de sus padres. El diario Nacional dio cuenta publicitando las entregas. Entrega de indios. Los miércoles y viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la sociedad de beneficencia. La mayoría de los hombres del campo de concentración de la isla Martín García murieron. Los sobrevivientes fueron entregados como esclavos a familias de la élite porteña. De la lectura de las cartas de solicitud de indios se desprende que para algunos miembros de las clases dominantes, ser favorecidos con unos cuantos indígenas no era una meta difícil de conseguir. El gobierno nacional no deseaba adoptar el sistema de reservas indígenas aplicado por Estados Unidos para fijar a los derrotados. Más aún, procuraba por todos los medios borrar cualquier vestigio de tribu como entidad, temiendo las sublevaciones en masa o los pedidos y reclamos orgánicamente expresados. Se creyó más conveniente y menos oneroso diseminarlos por pequeños grupos de establecimientos rurales de varias provincias del interior y aún en la ciudad de Buenos Aires, donde, divorciados por completo de la autoridad de sus caciques y sometidos al trabajo y al ejemplo de otras costumbres, modificarían los propios abandonando el lenguaje nativo como instrumento inútil. Hay un caso emblemático que lo quiero relatar en dos partes, ¿no? Que es el caso del cacique Inacayal. La causa de la muerte de Inacayal nunca fue clara. El secretario del Francisco Perito Moreno, Clemente Onelli, relata que el cacique, presintiendo su muerte, realizó un ritual en las escaleras del Museo de La Plata, donde se desvaneció. Lo más probable es que se haya suicidado ante el tormento diario de ver expuestos los restos de sus seres queridos en la vitrina del museo. Más de 1.000 cráneos y 80 esqueletos armados, entre ellos el de su mujer, que también murió en el museo un año antes. Pero el investigador tampoco descarta que haya sido empujado por las escaleras al desnudarse en público. Su duda tiene fundamento. El antropólogo Ten Kate describe el esqueleto. Los huesos de la nariz estaban quebrados por una caída o un golpe. También le faltan varios dientes. Hace unos años encontraron el cuero cabelludo y el cerebro en formol de Inacayal en el museo
el Paleontológico de La Plata, ¿no? Corría la primavera de 1888 y tal como lo decía el futuro perito, Francisco Moreno, el cacique llevaba unas cuantas semanas mirando a la nada. Caminaba encorvado, arrastrando los pies, hablaba solo y se le caían los pantalones de lo flaco que estaba. Quedaba poco del filo tehuelche. Su espíritu aguerrido lo había abandonado después de ser capturado en la campaña del desierto. Y solo él sabía que su alma en pleno deambularía para siempre por su cárcel y su tumba, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Cuesta imaginar que el edificio con aires de Partenón, ubicado en el centro del bosque platense, haya sido la prisión y la tumba de una decena de indígenas. En el subsuelo, donde hoy funcionan laboratorios y áreas de estudio, estuvieron cautivos los vencidos de la campaña del desierto. Si bien es cierto que durante el día circulaban libremente por los pasillos del museo, por las noches una pesada puerta de madera se cerraba con candado hasta el amanecer. En el mismo lugar en que recibían una olla de sopa para todos, hombres, mujeres y niños hacían sus necesidades en un rincón. No había forma de salir hasta la mañana siguiente, cuando uno de los empleados del museo les abría el candado. En el listado de prisioneros figuraban Inacayal, una de sus mujeres y su hija, Follel junto a su compañera y su hija Margarita, y Tafá, una Alacoluf de Tierra del Fuego, entre otros que nunca fueron identificados. Cada uno tenía tareas asignadas. Las mujeres se encargaban de la limpieza del museo, el lavado de la ropa del personal y la confección de telares para la venta. Los hombres estaban confinados a tareas más duras como cavar pozos, limpiar los desagües cloacales y trabajar en la construcción del edificio que aún no estaba terminado. Cuando los científicos lo disponían, los indios debían prestarse a ser examinados desnudos, fotografiados durante horas o quedarse quietos frente a un pintor que los retrataba. Era la época de la ciencia en que los sabios blancos medían, tasaban, archivaban todo lo que fuera el otro. Francisco Moreno mostraba orgulloso su colección viviente a los colegas del extranjero, mientras el lenguaraz Gavino traducía la lengua originaria al castellano. La mayoría de ellos, sin chistar, aceptaba los mandatos del director del museo. Al igual que Sayhueque, Follel pudo regresar a la Patagonia a cambio de reivindicarse como argentino. Se le cedieron algunas hectáreas, ya por entonces en manos del Estado, y Nacayal en cambio se negó a resignar su identidad y siguió en cautiverio. En 1887 los indios prisioneros comenzaron a morir de manera extraña. El 21 de septiembre murió Margarita, el 2 de octubre la mujer de Inacayal, el 10 la mayor del grupo, Tafá. Algunos diarios de la época dieron cuenta de estas muertes en cadena. Los diarios apuntaron al perito Moreno como responsable. El cacique Tehuelche, uno de los últimos en resistir, veía a diario cómo los cuerpos de su gente eran descarnados y expuestos a los visitantes tras su muerte. Inacayal sabía que corría el mismo destino. La tristeza le había quitado hasta las ganas de dormir. Se pasaba horas mirando los restos de su mujer, exhibida en una vitrina junto a otros esqueletos. Francisco Moreno ya no era el amigo blanco que lo visitaba a orillas del Limay. El saco negro de funebrero y ese pantalón con olor a rancio de tanto orín impregnado distaban mucho del aura combativa que mostraba el cacique en otras épocas. Tenía 45 años, los pelos chuzos y un bigote desprolijo. A su amplia cara morena la atravesaban arrugas taciturnas. Los inventarios del museo certificaban que falleció el 24 de septiembre de 1888. El naturalista italiano Clemente Onelli, mano derecha de Moreno, dejó asentado que Inacayal se arrancó la ropa, la del invasor de su patria, desnudó su torso, hizo un ademán al sol y otro larguísimo hacia el sur. Habló palabras desconocidas. Esa misma noche, Inacayal moría. De inmediato su esqueleto fue descarnado y expuesto al público. Aquí debo hacer algunas declaraciones. Gobernaba la Argentina la oligarquía terrateniente agrupada bajo la sociedad rural, dirigida en ese momento por José Martínez Dios, nieto del director de la aduana de Buenos Aires, nombrado por el general Belfort en la primera invasión inglesa, ratificado por la primera junta,
cuyo primer decreto fue establecer la libertad de comercio y permitir que decenas de barcos amarrados en Montevideo depositaran toda su carga en Buenos Aires. A su vez, Chosno de José Alfredo Martínez de Oz, superministro del proceso militar, exfuncionario de empresas inglesas. No confundir, estos son los verdaderos responsables del destino de la Argentina y hoy están nuevamente en el gobierno. Son los mismos que pagaban por las orejas de los aborígenes y los pechos de las mujeres. Los mismos Braun Menéndez que cazaban indios en Tierra del Fuego, ancestros del jefe del gabinete actual. También recordemos que la ciudad de La Plata fue fundada por la masonería. Su trazado y monumentos públicos responde a ello. Por lo tanto, sabemos quiénes estaban detrás de todo esto. Por eso les digo a los aborígenes que hoy están levantándose en la Patagonia, que de lograr su objetivo detrás de los argentinos, regresa esta gente y va a repetir exactamente la historia. Un capítulo aparte es el caso de Perito Moreno, quien mantuvo una estrecha relación con el cacique Inacayal en las costas del río Limay cuando aún estaba libre. Observen cómo lo trató después cuando era director del Museo de La Plata. Hay un hecho desconocido en la vida del Perito Moreno. La primera gran matanza de obreros fue cuando se declaró la huelga de la fábrica Bacena en enero de 1919. El hecho comenzó cuando rompehuelgas se presentaron a trabajar, los obreros no quisieron dejarlo entrar y en la refriega la policía comenzó a los tiros. Esos rompehuelgas los proveyó Francisco Perito Moreno. Para terminar, quiero hacerle una referencia. Las tres grandes matanzas de obreros de la época, Bacena, la Patagonia y la Forestal, tenían detrás de los ingleses a los ingleses y el trato dispensado del obrero no fue diferente que el que tuvieron con el indio 50 años antes. No era un problema racial, sino la implantación de un sistema económico de explotación. Veamos las fotos de Inacapal. Ahora quiero hacer un pequeño relato, que esto lo escribió Adrián Moyano, que es muy interesante por unas cosas textuales que declaró un testigo del encuentro, que pinta muy en claro cuál era la situación de los aborígenes en ese momento. Voy a tratar de leerlo despacito, escúchenlo con atención. En el otoño de 1881, las tropas argentinas llegaron por primera vez al área del Nahuel Huapi. Fue en el marco de una ofensiva que comandó Conrado Villegas, quien integró personalmente la columna de la Tercera Brigada. La formación batió el actual interior Río Negrino, zona que hasta entonces era absolutamente desconocido por los expedicionarios y además ajena a la soberanía de Buenos Aires. Al arribar al área que actualmente es de influencia de Bariloche y Dinahuapi, el general no consideró necesario avanzar sobre la ruta de Inacayal, que por entonces permanecía en la margen sur del lago. Pensaba que los integrantes de aquellas tolderías eran pacíficos y agricultores, en concordancia con el testimonio de Francisco Perito Moreno un año atrás. Aquí se producía trigo blanco y colorado, cebada, maíz, quinoa, porotos, arvejas, zapallo, papas y batatas, entre otros alimentos. Para el viajero de Buenos Aires, aquella riqueza era obra de los indios valdivianos, que con tal propósito había traído Inacayal. Para el soldado de Roca, el resultado del trabajo de aquellos ignorantes pobladores. Pero si bien en 1881 las lanzas de los huiliche no se cruzaron mayoritariamente con los sables de los milicos, Villegas e Inacayal se vieron las caras muy cerca del actual emplazamiento de San Carlos de Bariloche. Tomó parte de los acontecimientos el coronel José Daza, quien revivió el encuentro con su pluma. Un buen día nuestra guardia avanzada da aviso que se acercaba un grupo de jinetes que venía en dirección del oriente
enarbolando bandera blanca, señal de paz y concordia. Mandóse reconocer como es de práctica, resultando ser gente amiga que venía de lejanas tierras con el deseo de hablar con el jefe de las fuerzas. El cacique Inacayal, según el recuerdo del oficial, los recién llegados, en breves palabras, significaron el objeto de su visita, declarando que eran caciques tehuelches, Follel, Inacayal, Gallo y otros, que venían a cumplimentar al presidente de la Argentina en nombre de sus tribus y que se alegraban de vernos allí, pues decían que ellos también eran indios argentinos. Después de hacerle algunas preguntas, el general Villegas díjole que se presentaran al gobierno y dejaran de hacer esa vida miserable de salvajes, que la nación les daría alimentación y tierra para cultivar. Además les educaría a sus hijos poniéndolos en los senderos de la civilización. Quedaron un momento pensativos y contestaron que en verdad eran indios errantes, pero que a nadie habían robado, cautivado ni muerto. Siempre habían sabido vivir de su trabajo y esto lo podían atestiguar con las poblaciones de Chubut y Patagones. Agregaron que la desgracia los ha hecho pobres, que en esta pobreza habían nacido y crecido en sus propios campos, legados por sus mayores, y les sería penoso dejar ese pedazo de suelo donde habían vivido hasta llegar a la avanzada edad de la vejez, que algunos de sus hijos residían en la cristiandad, siguiendo espontáneamente la costumbre de las civilizaciones, a lo cual ellos nunca se habían opuesto. Los últimos párrafos de Daza pueden incluso emocionar. Inacayal, Follel y los suyos señalaron para finalizar: sí, señor general, exigirnos someternos a otras sociedades de distinta religión en desconocidos lugares, a nosotros, nacidos en la soledad de los bosques, acostumbrados a vivir en el silencio de los campos, sería condenarnos a mucho sufrir, lo que aceleraría nuestra muerte de las pocas lunas que nos quedan de vida. Con la definición de indios argentinos, querría significar que sus orígenes estaban al oriente de la cordillera y que por esa proveniencia tenían derecho a sus espacios territoriales de siempre. A pesar del desprecio con que Villegas se refirió a sus interlocutores, Daza pareció dejarse conmover por las cavilaciones de los loncos y sus dignísimas respuestas. Después de los miserables ofrecimientos del general, indirecta reivindicación de una forma de vida que intuían tocaba a su fin. La propia existencia iría a agotarse si el sometimiento implicaba renuncias a esos valores, argumentaron Inacayal, Follel y Chagallo. En cierto sentido, no se equivocaban. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las campañas? Estas campañas se realizaron además porque las persistentes dificultades de poblamiento que la Argentina había tenido respecto a las tierras patagónicas heredadas de España había provocado que algunas potencias europeas se fijaran en esa región, que algunos pretendían considerarlas tierra de nadie. Entre estos países estaban Francia, el Reino Unido, que ya le había arrebatado las Islas Malvinas, y Chile, que ya contaba con una floreciente colonia posicionada al oriente del cordón andino, Punta Arenas, sobre el estrecho de Magallanes. De esta manera, el éxito militar conseguido con la conquista del desierto posibilitó que millones de hectáreas se sumaran al control efectivo de la República Argentina. Así, Argentina dio por tierra con cualquier intento de ocupación de esas tierras, tanto de las potencias europeas como de su vecino Chile. Argentina sacó provecho geopolítica de la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, y extendió sus límites territoriales más allá de América, que en su avance hacia el extremo polo sur, logrando Roca en su segunda presidencia fundar la primera base argentina en la Antártida. Estas enormes extensiones sureñas fueron adjudicadas a bajo precio o dadas en pago como premios o terratenientes, estancieros, políticos influyentes y soldados. Por ese entonces eran muy pocas las personas que estaban criollas dispuestas a habitar en regiones tan apartadas de la civilización, principalmente debido a las grandes distancias para acceder, la falta absoluta de poblados en donde satisfacer necesidades mínimas
la inexistencia de caminos y ferrocarriles, las rigurosidades del clima que dificultaban la vida cotidiana, el emprendimiento de actividades económicas y el desarrollo de la agricultura y la ganadería, y la escasez de un elemento vital, el agua dulce, en grandes áreas de la meseta central. Aquellos tiempos históricos fueron signados por toda clase de privaciones materiales, aunque la región tuvo un futuro promisorio que recién comenzó a mostrar su potencial real ya iniciada el siglo XX. Justificaciones de la campaña. La conquista del desierto era una necesidad histórica. Las tentativas de una acción civilizadora pacífica habían fracasado porque no tenían en cuenta que los indios no sometidos aún estaban en otro estadio de la organización social. Se encontraban en una etapa preagraria al nivel de cazadores-recolectores, incluyendo el robo de ganado como una novísima forma de caza. Contra esa naturaleza social de las tribus se estrellaron todos los esfuerzos por inculcarles formas más elevadas, que solo podían ser productos de una larga evolución que la nación no podía esperar, sin el peligro cierto de empobrecerse económicamente, perder la Patagonia en manos de Chile o ver surgir asomados a sus fronteras nuevos estados bárbaros sometidos a la tutela imperialista. La conquista del desierto también se justificó efectuando un análisis de sus causas en los aspectos económicos y sociales. Una estimación señala que entre 1820 y 1870 los indios robaron 11 millones de cabezas de ganado, 2 millones de caballos y 2 millones de ovejas. Asesinaron o capturaron a 50.000 personas y robaron bienes por valor de 20 millones de pesos fuertes. Con su acción, los indios habían puesto límites al uso de las tierras y a la colonización. Desde el punto de vista económico, el dominio que los indios tenían al sur de la provincia de Buenos Aires, la actual provincia de La Pampa y el sur de Mendoza, implicaba una forma primitiva de producción, cuyo superávit era enviado a Chile. La conquista del desierto eliminó las consecuencias dañosas para los argentinos del camino de los chilenos o camino de las rastrilladas, que unía el actual partido de Olavarría con Guaminí, Carué, Salinas Grandes, Choel, atravesando los ríos Limay y Neuquén, y luego de atravesar los pasos de la cordillera de los Andes llegaba a Chile, el que fue un verdadero camino del robo, trazado por el paso de centenares de miles de vacas arrebatados por los indios de las pampas argentinas, que después de una serie de operaciones de trueque iban a engordar en alfalfares de grandes hacendados chilenos. Todo esto era tolerado e incluso facilitado por las autoridades de Chile, que se beneficiaban con ese comercio. Por su parte, las tierras en poder de los indígenas más allá de la frontera sur constituían un verdadero estado tapón indígena en importantes sectores de La Pampa y en la Patagonia, que según autores argentinos como Ezequiel Pereira, es organizado y mantenido desde Chile, pues este país habría tenido interés en entorpecer la colonización de Argentina de estos territorios australes. La Argentina resolvió la cuestión territorial de la Patagonia con la campaña del desierto del general Roca en 1879 y con el hecho de que las fuerzas chilenas estuvieran comprometidas en la guerra del Pacífico con Perú y Bolivia. Esa fue la razón técnica que hizo posible el Tratado de 1881 entre Argentina y Chile. Argentina aseguró su completa y real presencia en esas tierras y de esta forma logró exitosas negociaciones con Chile en relación a su dominio sobre la Patagonia. La expansión sobre el sur continental permitió a Argentina el significativo incremento de la producción de ganado ovino, que aumentó enormemente su comercio exterior, que vino a satisfacer las necesidades crecientes de lana que demandaba la segunda revolución industrial liderada por Gran Bretaña. El reparto de la tierra. El reparto de la tierra salió junto con la ley para financiar la expedición y se cuadriculó la Pampa en parcelas de 10.000 hectáreas y se emitieron títulos por la suma de 400 pesos fuertes cada uno que se vendieron en la bolsa de comercio, aunque prohibieron la compra de parcelas contiguas. Para facilitar el ingreso a la misma se dieron bonos de 4 pesos por hectárea. La sociedad rural, que había sido fundada en 1866, adelantó 1.600.000 pesos fuertes, con lo que se organizó la campaña. El presidente de la sociedad rural en ese momento era nada menos que el señor José Martínez Dios.
Algunos comerciantes de Buenos Aires financiaron una campaña a través de la compra de bonos y se hicieron de algunos terrenitos. Por ejemplo, la familia Martínez Dios, hasta ese momento de comerciantes, compró la friolera de 1000 leguas cuadradas, 2.500.000 hectáreas. La ley de premios adjudicaba a cada participante militar de la campaña del desierto una cantidad mínima de 100 hectáreas por soldado, que se incrementaba hasta 16.000 hectáreas para el grado del teniente general. Se confeccionó una lista de 5.137 beneficiarios. Muchos de ellos cedieron sus derechos a los grandes especuladores por algunos pesos. Otros se los dejaron por deudas al pulpero. A Roca le otorgaron 60.000 hectáreas en Guaminí. En cuanto a las tierras de grandes extensiones que no se entregaron a los beneficiarios ni fueron pedidos por esto, el Estado procedió a venderlas. En la sesión del Senado del 7 de diciembre de 1891, el senador Dardo Rocha dice: esta tierra que vendemos para que sea poblada y que ponemos en condiciones pagando un pequeñísimo canon, se da un precio tan barato como viene a ser el de 1.500 pesos pagaderos en 3 años. Al sur de Río Negro fue otra historia. La Compañía de Tierras del Sur Argentino, que hoy todavía existe, fue una compañía inglesa de tierra que fue propietaria de grandes extensiones de la República Argentina. Fue creada en Londres en 1889. Parte de sus socios habían construido el primer ramal de ferrocarril central de Chubut, desde Puerto Madryn hasta Trelew, que fue parcialmente pagado con la entrega en propiedad de una ancha franja de terreno entre ambas estaciones, que pasó a ser la primera propiedad de la compañía en Argentina. Mediante hábiles manejos administrativos y merced a la convivencia de algunos funcionarios del gobierno argentino, la empresa llegó a poseer cantidades considerables de extensiones de tierra en casi toda la Patagonia. Por asociación con otras empresas británicas, manejó negocios en gran parte de los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Avellaneda, para poblar la nación, dicta una ley por la cual se le regalaba tierra a cada colono, hasta 100 hectáreas. Las hectáreas adicionales estaban a $1 peso cada una. Y el artículo 3 de la ley establece que a las empresas que quieran traer colonos se les pueden dar hasta 80.000 hectáreas, en forma de concesión. Esta entrega estaba condicionada a que se trajeran colonos en el plazo de 2 años y hacer inversiones mínimas. Empiecen a escuchar las triquiñuelas. Aparecen 11 personeros ante la oficina de tierras y colonias a pedir cada uno 80.000 hectáreas con un garante. Son los mismos apellidos mezclados de argentinos, ya que de los 11, solo una concesión la solicita un inglés. Todos estos transfieren las tierras a otros y piden el cambio de lugar. Los habían pedido en Formosa, Chaco, Neuquén y rápidamente pasan a formar un damero de cuadros diagonales entre la cordillera y la costa atlántica y Puerto Madryn, con gran parte de la llamada línea sur rionegrina. Los ingleses lentamente, bajo la supervisión de Munster, rastrillan la zona, descubren tierra de pastoreo, vertientes de agua. Todos los descubrimientos van a parar a la Royal Geographical Society y de allí a sus inversores. Los mapas británicos eran mucho más exactos que los argentinos. En 1890 se ofrecen a la venta de Europa 3 millones de hectáreas en la Patagonia, de los cuales 1.100.000 pertenecían a la Compañía de Tierra del Sur Argentino sin haber puesto un solo peso. En 1892 se presenta una cantidad de concesionarios y dicen que no han podido cumplir con las condiciones de estas concesiones porque sus tierras son áridas, lejanas, no hay medio de transporte, los colonos no quieren venir. En los informes que hace el directorio a los accionistas se cuidan cada año, del 89 al 92, de decir que han buscado traer colonos pero no pueden, dando pie al argumento que no se pudo colonizar. Y el Estado argentino, siempre apurado y siempre endeudado, dice que más vale llegar a un remedio y cosechar unos pesos, recuperar algunas tierras a través de la ley que se llama de liquidación. Siempre el trabajito inglés, ¿eh?
El gobierno inglés ya ha incidido para esto. Además, era el árbitro del litigio fronterizo ante Chile. Así que se suma como herramienta de presión. Estaban los galeses también, y se estaban planteando conflictos serios con el tema del reclutamiento de la educación en idioma castellano, y habían llegado a pedir el protectorado inglés. El hecho es que sale una nueva ley para acomodar la situación. Pragmáticamente hacen coincidir las leyes con la realidad. La ley planteó en algunos casos recuperar el 25% de la superficie, cosa que pasó en concesiones poco útiles, aunque al poco tiempo se volvían a pedir. El Estado había concedido en el país 38 millones de hectáreas y no llega a recuperar 1 millón, entre todas las que había en Formosa, Chanco, Papa Central y todos los territorios patagónicos. Y en realidad la ley sirvió para justificar una operación de blanqueo y de escrituración de las tierras. La ley planteó como condición para la titularización de las tierras que había que invertir tanto por legua. Entonces, cuando viene el inspector, como están avisados, tienen las ovejas y las vacas para que la vean en un campo. Después las pasan a otro y así disfrazaban la inversión. Cambiaban las ovejas y las vacas de campo. En 1974, y escuchen esto, para que vean, si nosotros, por eso digo cosas de la historia, para empezar a estar atentos, cuando esta gente se mueve. En 1974 pasa la compañía a una sociedad trucha que se llamaba Great Western Company Limited, con sede en Luxemburgo, de 3 capitalistas argentinos, Menéndez, Ochoa y Paz, representantes de la oligarquía argentina. Durante un tiempo, todo sigue aparentemente sin cambios. La compañía sigue con su nombre inglés, controlado por una compañía con sede en Luxemburgo. Menéndez, Ochoa y Paz recorren cada tanto los campos. Hay que mandarles a ellos los romaneos de la lana. En el 82, con la guerra de Malvinas, Galtieri tira un decreto por el cual incauta o congela las cuentas bancarias de las empresas británicas y las empresas mismas quedan en observación. Entonces allí Menéndez, Ochoa y Paz, ante un escribano, transparentan que desde hace años son dueños de la compañía, es decir, que era argentina, no británica. Y ahí cambia el nombre al inglés del castellano y se llama Compañía Argentinas de Tierra del Sur. Y este rastrillaje que hicieron en su momento, cuando decía que los planos ingleses eran mejores que los planos argentinos, ese rastrillero que hicieron durante 90 días buscando submarino en el lecho del mar argentino. Vamos a hablar de los derechos humanos, el uso político de esa época. Desde el inicio mismo de la conquista del desierto, diversas voces se levantaron en el bando argentino para denunciar las atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidos contra los pueblos originarios por el ejército argentino. Los días 16 y 17 de noviembre de 1878, el diario La Nación, dirigido por el presidente Bartolomé Mitre, quien había estado a favor de la campaña militar y era opositor al gobierno, publicó un artículo sobre la matanza de 60 indígenas desarmados por tropas argentinas al mando del coronel Rudecindo Roca, hermano del general Julio Argentino Roca, calificando el acto como crimen de lesa humanidad y de no respetar las leyes de la humanidad ni las leyes que rigen el acto de guerra. Puede haber sido cierto algunas cosas, pero Mitre usaba esto como una cuestión política porque estaba enfrentado políticamente a Roca. El 19 de agosto de 1880, el diputado nacional Aristóbulo del Valle, quien en la década siguiente sería uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, cuestionó la violación masiva de derechos humanos en la conquista del desierto en la Cámara de Diputados. En 1883, el diario La Prensa consideró que mantener prisioneros a los indígenas constituía una violación de sus derechos constitucionales y reclamaba que se utilizara el habeas corpus para liberarlos. Poco después, el 20 de marzo de 1885, el diario Nacional exigía al Estado argentino dejar de realizar repartos de chinas, calificando el hecho como un acto de barbarie. A la hora del genocidio.
Argumentos que afirman el genocidio. De estos argumentos de lo que apoyan esta tesis se cita lo que tienen que ver con la declaración de las intenciones de Argentina. En el Congreso se hablaba de exterminar a los indios salvajes y bárbaros de Pampa y Patagonia. Durante el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, década de 1820, se hablaba de exterminio. Él ya decía primero exterminarnos a los nómades y luego a los sedentarios. También se citan métodos utilizados en la campaña, que recuerdan con la definición de genocidio. Ataques a tolderías con mujeres y niños solos en momentos en que los hombres adultos estaban en otras partidas. Campos de concentración en las actuales Bachetas, Chichinal, Chimpay, Junín de los Andes, algunos cercados por alambres tejidos de gran altura. Traslados por la fuerza de los prisioneros caminando hasta Carmen de Patagones, en donde los embarcaban a Martín García. Estos traslados podían ser hasta de 1000 kilómetros y exterminaron a miles de personas, ya que se mataba a los que no caminaban. Traslados forzosos de familias a otros sitios dentro del territorio, ocurrido después de la campaña por la policía de frontera. Un segundo campo de detención en el Martín García, allí tuvieron que habilitar 2 cementerios especiales en 1879. Separación de las familias, cambio de nombre, de manera que no se podía reconstruir la historia familiar. La cifra de muertos varía mucho. En La Pampa vivían unos 20.000 a 30.000 indígenas, más si se sumaban los de Neuquén, las faldas andinas y las Patagonias alcanzarían los 50 o 60.000 almas al momento de producirse la campaña militar, que según estimaciones no oficiales bien pudo costar unas 20.000 vidas. Al resto se redujo a reservas o se los separó de sus familias y culturas. En los censos, entre los censos de 1895 y 1914, los indígenas de la región no fueron contabilizados y en cambio fueron estimados unos 30.000 en 1895 y 18.425 respectivamente en 1914. Ahora, los argumentos que niegan el genocidio. Los argumentos utilizados para desmentir el genocidio son: la palabra genocidio surgió a mediados del siglo XX y constituye un anacronismo aplicarla a hechos sucedidos en el siglo XIX. Falta de documentación que pruebe la comisión de un genocidio. Los indígenas tomados como prisioneros fueron atendidos médicamente. De haber habido un genocidio, debió haber sido encubierto por todos quienes participaron o estuvieron presentes en las operaciones militares, lo que no resulta creíble. Calificación del entonces presidente Nicolás Avellaneda como un humanista incapaz de permitir que se cometiera un genocidio. En los enfrentamientos entre 1820 y 1880 hubo más muertos argentinos que indígenas. Parte de los guerreros indígenas tomados prisioneros fueron reclutados por las Fuerzas Armadas o enviados a trabajar a los ingenios tucumanos. En Argentina no se crearon reservaciones indígenas como en Estados Unidos porque el gobierno tenía como objetivo integrar a los indígenas en la sociedad argentina. Y algunos caciques que se convirtieron en coroneles del ejército y un platero que se convirtió en estanciero. Y los dos puntos de vista tienen asideros históricos para sostenerlos. Vamos a hablar ahora de los araucanos en Argentina. Los araucanos fogueados en la guerra, utilizando caballos y en algunos casos armas de fuego, comenzaron a expandirse hacia el este de la cordillera de los Andes. Con el advenimiento de la independencia, los últimos vestigios de la propiedad comunitaria de la tierra fueron borradas por formas más eficaces de producción, como era la propiedad privada asegurada por las constituciones de los estados nacientes, que además traían nuevos cultivos. De 247 especies cultivadas en América, 199 son originarias de Europa y Asia. Y el arado, además de vacas, cerdos, gallinas, etc., con lo cual se aseguraba una mayor producción de alimentos y se eliminaban las hambrunas que habían azotado a las comunidades indígenas precolombinas. Las extensiones de la Pampa argentina les proporcionaban ganado y botín, ya que el gobierno de Buenos Aires se encontraba primero enfocado en la independencia, luego en la guerra civil y más tarde en la guerra contra Brasil y Paraguay. Animados por este rico e indefenso territorio, los araucanos invadieron el territorio de las Provincias Unidas y se enfrentaron a los Et, llamados tehuelches por los araucanos, en la batalla del Anguineo, donde los locales armados con lanzas y boleadoras se enfrentaron a los araucanos con caballos y armas de fuego,
y fueron arrasados. De hecho, Languineo significa lugar de muchos huesos. En 1821, aliados con los hermanos Pincheira, realistas chilenos que les proporcionaron armas de fuego, vencieron definitivamente a los ET en la batalla de Choel. Aparece luego el araucano Calpucurá, que se aliaría o guerrearía contra el Estado Nacional según su conveniencia. Primero enemigo de Rosas, luego su aliado, luego enemigo de Urquiza y luego aliado, aprovechando esta situación para realizar malones y aniquilar a sus adversarios indígenas, incluyendo los propios araucanos. Víctima del expansionismo araucano, los Pampas, ET, se aliaron al gobierno argentino y enfrentaron a los araucanos el 8 de marzo de 1872 en la batalla de San Carlos de Bolívar. Batalla interesante donde 735 soldados argentinos aliados con 1500 Pampas, tehuelches, a órdenes del cacique Catriel, derrotaron definitivamente a 3500 guerreros araucanos. Dos palabras sobre Cipriano Catriel. Era coronel del ejército, vivía en una casa de Azul, provincia de Buenos Aires, y murió traicionado por el inefable Bartolomé Mitre. Después vino Roca. La conquista del desierto de 1879, los aborígenes se fueron integrando a la sociedad occidental. De hecho, tenemos a Seferino Namuncurá, beato de la Iglesia Católica. Luego se impuso el relato del maltrato y la explotación del aborigen. Existen voces discordantes referidas al maltrato que se le dispensaba a los aborígenes, como la de Bartolomé de las Casas. ¿Que hubo maltratos? Seguro los hubo. ¿Que fueron generalizados? Los pongo en duda. Acá tenemos a Sebrelli refutando eso y ampliando muchos de los casos contenidos en este escrito. ¿Creen que este maltrato y explotación era distinto a los obreros argentinos a principios del siglo? No, porque este maltrato no era una cuestión racial, era el nacimiento del incipiente capitalismo y la destrucción de las antiguas formas de producción. El maltrato al aborigen era el mismo que sufría el obrero inglés y el inmigrante italiano que trabajaba en los talleres Bacena o el puestero de una estancia en los sucesos de la Patagonia rebelde. Ahora vamos a hablar de los mapuches. Los mapuches son solo originarios de la inventiva del Foreign Office británico. Ni Rosas o Roca lo mencionan en la campaña del desierto, tampoco los historiadores, ni la famosa expedición a los indios ranqueles. Tampoco lo menciona la historia oficial de las provincias, ni Museo de Historia de Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza ni San Juan. Los araucanos, hoy denominados mapuches, llegaron a Argentina ya por 1830, cuando la nación argentina era ya independiente y soberana. Por lo tanto, fueron invasores. El primer grupo de invasores constituyeron aproximadamente unos 100 indígenas capitaneados por Yanquetruz. Se afincaron en Neuquén y de allí se fueron extendiendo hacia el sur y el norte. Su propia bandera, no hay antecedentes que los aborígenes se identificaran con una. Es similar a la nueva sudafricana, luego del apartheid que utilizaron a Mandela, y ahora desean utilizar a un pueblo que no es originario de nada, solo tehuelches araucanos lo son. En el actual uso del término mapuche y las falsas reivindicaciones de estos son maniobras disolventes y disgregantes que practican políticos con minúscula en las últimas décadas con finalidades antinacionales y para beneficio propio. La voz araucana mapuche sabemos que significa hombre de la tierra. Obvio, todos los pobladores originarios, nativos, somos hijos de la tierra. Desde 1902, los invasores nuguruches araucanos chilenos, misteriosamente, sorpresivamente e intempestivamente, se le cambia el nombre por mapuches. Y esto sí denota un verdadero interrogante, catalogado como maniobra política chilena y que era una de las tantas estratagemas experimentadas. Luego del litigio fronterizo con Chile en 1902, era muy corriente enviarnos araucanos adiestrados a confundir y convertir a los puelches a su causa, aprovechando la ignorancia o escasez de conocimiento en política de estos. Por lo tanto, la voz mapuche del antiguo Arauco no pertenece ni corresponde a ningún grupo étnico, teniendo presente que jamás figuró un representante, cacique, un cona, un capitanesco, cazador, guerrero, princesa, ni ningún personaje conocido como mapuche, porque todos estos andinos de precordillera, mesetas, llanuras ventrales eran araucanos.
A los pampas, ranqueles, boroganos, pehuenches, huiliches, puelches, tehuelches, onas, alcalufes, huartes, etc., se lo identifica con sus etnias reales. Nunca jamás como mapuches, y esta designación de mapuches fue desconocida hasta principios del siglo XX, 1902-1903. Esta denominación fue creada por chilenos imperialistas, políticos, estudiosos, comerciantes, por lógica, interesados, quienes divulgando dicha palabra mapuche aplicada e impuesta a los indígenas, tanto de Chile como de Argentina, lograron hacer desaparecer viejas etnias agrupando en una sola denominación mapuche, y de ahí surge erróneamente una nación mapuche. Y es momento preciso de recordarles quién fue Chocorí, araucano invasor chileno apodado Langosta, que en 1806, con una poderosa caballería y lanzas, arrasaron a la infantería tehuelche, que se defienden con boleadoras. Y es precisamente en el paraje Languineo, serranías de los Muertos, hoy departamento Languineo, donde murieron miles y miles de tehuelches esclavizándolos, utilizándolos como encomienda solicitada de Santiago de Chile y a su vez de Lima, Perú, virreinato. Esto sucedió hasta 1885 y no se habla de genocidios tehuelches. Estamos hablando de los tehuelches prisioneros fueron enviados a Santiago de Chile a encomiendas en Lima. La creación de la palabra mapuche sirvió para agrupar, igualaba a todos, y es en la actualidad una simple expresión que por desgracia para muchos tomó y toma desprevenidos y faltos de información a argentinos que no llegaron a entender ni entienden que todo es un ardid político para apoderarse de las llanuras centrales y sur de la Patagonia argentina. Además del poder universal manejado por ingleses, franceses, rusos y norteamericanos, que promueven con astucia, habilidad y con alternativas recursos, se está desintegrando etnia cultural y territorial a la República Argentina. Lo llamativo es que la etnia araucana no tenía escritura. Lo que vemos escrito hoy como supuestamente mapuche es contemporáneo, no antiguo, e incluso recurriendo a vocablos ingleses con incoherencias tales como Nahuel Huapi con W, Nahuel Huapi con W, como si la H no fuera la misma. Todo lo que conocemos es de tradición verbal, que con el tiempo es obvio se distorsiona, y si bien es natural que ello ocurra, no es natural que algunos investigadores lo crean, sostengan y defiendan, como ocurre con muchos que defienden esta oralidad por sobre los documentos escritos. Hoy el reclamo de esta gente está llevando a la Argentina a la pérdida de una gran parte de su territorio. Consciente o inconscientemente están trabajando para quienes quieren apoderarse de gran parte de nuestro país. Si lo logran, no crean que van a respetar su cultura, menos aún su territorio. Los exterminan directamente. La historia no miente. Fueron siempre los mismos que obraron siempre de la misma manera. Ahora les quiero leer un pequeño artículo que se llama Mapuches Champurrias Chilenos. Mapuches Champurrias Chilenos es el título de un libro del profesor Pedro Godoy. Se trata de un libro muy polémico donde se demuestra uno de los mitos del por qué no progresa la unificación latinoamericana. Se encuentra en un pensamiento de Joaquín Edward Bello que manifiesta que la mitomanía es vicio sudamericano, implica demoler hechos y cubrir el espacio con leyendas. El mito es la infancia de los pueblos, explicación equivocada, miserable error. Yo quiero ser recordado como el destructor de mitos, una persona que se pasó la vida bombardeando la chatura y esterilidad de sus compatriotas. Haciendo un pequeño resumen del libro, se puede decir que nos encontramos con una advertencia y un profundo análisis crítico de la cultura, la sociedad y la política de Chile. Sobre la advertencia manifiesta del peligro de estos mapuches que reniegan la condición de chilenos y buscan la secesión de Chile, y sostiene que es frecuente que se investiguen pueblos aborígenes apoyados en los museos, y que siempre está el pícaro mestizo que quiere obtener suero y dinero del fisco y sin mayor sacrificio, haciéndose pasar como miembro de un pueblo originario. E insiste que lo peor que le puede pasar a Chile sería que el país se desintegre tolerando una república mapuche soberana.
Su profundo análisis crítico es para romper mitos y dice: la erosión de nuestra identidad comienza con la leyenda negra que plasmaba el padre Bartolomé de las Casas. La usan los emancipadores para legitimar la rotura con Madrid y para que el imaginario colectivo refuerce el desdén por lo propio, traduciéndose en la hispanofobia, creando un complejo de inferioridad que se torna colosal y se manifiesta en no querer ser lo que somos y juzgarnos de segundo o tercera clase por nuestro ancestro. La autoestima queda triturada, de allí la sobrevaloración que poseen en nuestro medio los apellidos europeos. La leyenda negra, al disparar sobre lo ibérico, deteriora el sustento del rescate de la unidad de Hispanoamérica y además no visualiza el mestizaje como fundamento de nuestra identidad. Se equivocan los que suprimen el 12 de octubre como Día de la Raza y proclaman como vigente la América India. Agrego que 500 millones de nuestra América padecen de complejo de inferioridad respecto de Europa y Yanquilandia. Se sienten frustrados porque no alcanzan el desarrollo atribuido al primer mundo. Buscan las causas y las emprenden contra sus raíces. Se expresa en no querer ser lo que somos y en negarnos a nosotros mismos. En su análisis expresa que visualizar la conquista en blanco y negro, el bien y el mal, es maniqueísmo. Debemos identificarnos como mestizos, dijo Bolívar, que los chilenos ignoran sus orígenes ya que no conviene eludir su mestizaje. Negar los ancestros se liga con el desprestigio de lo ibérico. El 90% somos mestizos. La expresión mestizo se juzga despectiva. En el contexto iberoamericano, de la Patagonia a México, la población amerindia no supera el 5%. El fragmentar a la población chilena se favorece a los imperios, como también le favoreció desintegrar nuestra América. Por eso se debe de plasmar una identidad sólida que fluya en nuestras raíces y ajena a la superchería. Y aclara: nuestro sello es la mixtura, mestizaje, y el problema mapuche no es nacional racial, sino socioeconómico. En otras palabras, el profesor Pedro Godoy, al romper uno de los mitos, nos explica que la población de Chile está disgregada y que se debe integrar para conseguir la unidad nacional para poder desarrollarse íntegramente. Exhortación que le llega a todos los países sudamericanos. Llegamos, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Yo sigo reiterando que mientras no arreglemos el tema de la tierra usurpada por terratenientes, no hay solución posible al conflicto con los aborígenes, ni podremos pensar en un país integrado. Toda la tierra fue conseguida de forma irregular y en base a fraude, lo dije antes. Debemos revisar la tenencia de la tierra porque su posesión no fue legítima y se usó para promover el saqueo y la pobreza de los argentinos. La oligarca terrateniente es la causante que la Argentina no pueda salir de su economía pastoril. No quiero decir con esto que se deba llevar adelante una reforma agraria, ya que eso sería absurdo en el siglo XXI, pues cada explotación requiere una determinada cantidad de tierra. Pero sí revisar todas las propiedades, establecer unidades productivas acordes y fundamentalmente revisar el origen de esa tenencia. Aquellas que no puedan ser justificadas deberán ser expropiadas y determinar qué uso se les va a dar. Lo que sí se debe hacer tabla rasa y recuperar las tierras que provienen del desmonte del bosque nativo de los últimos 25 años. No existe potencia agrícola entre los países más importantes del mundo en el siglo XXI. Se debe cultivar lo necesario para el consumo interno y la exportación con valor agregado. No es exportando bienes primarios o commodities que vamos a crecer. Debemos romper con la división internacional del trabajo que nos propuso el sistema hace más de 150 años, lo que generó la tenencia de la tierra tal como la conocemos hoy. Para finalizar, no podemos obviar el hecho que lo que motivó la campaña del desierto fue la gran cantidad de niños y mujeres secuestradas por los aborígenes, que cuando eran rescatados tenían el pie con un tajo para que no pudiesen escapar. La campaña del desierto era irremediable. Si no la hacíamos nosotros, la llevaban adelante los chilenos, franceses o ingleses, y hoy la Patagonia estaría bajo su influencia. Y las consecuencias contra las poblaciones aborígenes no hubieran sido mejores.
No lo digo yo, lo dice la historia de los ingleses y franceses, responsables de haber sacado de África 60 millones de esclavos. Todo se debe decir, absolutamente todo. Es la única forma de comprender los hechos. Buenas noches.